Es muy probable que estés pasando más tiempo en casa del que estabas acostumbrado o acostumbrada y que cuando empezó todo esto de la cuarentena tenías un montón de proyectos en mente como voy a escribir un libro o voy a empezar un canal de YouTube o voy a empezar un podcast o simplemente que tienes que continuar con tu trabajo de tu día a día o con la universidad a distancia y que al final todos esos proyectos se han convertido en un montón de horas dedicadas al Animal Crossing de la Nintendo Switch. Al menos estoy hablando por mí. Una de las cosas que he aprendido durante estos 3 años que llevo ya en YouTube ha sido a gestionar mi propio tiempo, a saber en qué dedico cada cosa y cómo hacerlo de la forma más productiva posible. Así que quiero contarte mis trucos. Cuidado, no soy un experto en productividad, no soy un gurú del tiempo y nada parecido. De hecho, yo soy una de las personas que más procrastinan del mundo, es decir, que dejo para mañana lo que tengo que hacer hoy. Víctor, ¿limpiamos la casa? Mañana. Víctor, ¿has hecho la declaración de la renta? Mañana. Víctor, ¿ponemos la lavadora? ¡Mañana! Pero quiero contarte algunas cosas que a mí me han funcionado y quizás a ti también te funcionen. Por eso, la gente de Yoigo me ha pedido que te cuente cuáles son mis trucos en un artículo que he escrito en su blog, en bloigo.yoigo.com, detallándote cuáles son mis trucos para organizarme. Y ya te adelanto que algunas cosas son tan simples como una hoja de papel. Además, en el mismo artículo vas a encontrar que Yoigo ha organizado un sorteo de un altavoz portátil. Así que te lo dejo en la parte de descripción el link para que puedas acceder a él. El primer consejo que quiero darte es que tienes que pensar muy bien en qué cosas quieres hacer. Por ejemplo, yo los domingos dedico un rato, aproximadamente una hora, hora y media, en apuntar todos los proyectos que quiero hacer durante esa semana. Ya sea un podcast, un vídeo de YouTube, plantar plantas, lo que sea. Y esos proyectos que pueden ser tan pequeños como aprender a cocinar un plato en especial o tan grandes como escribir un libro, lo que hago es, después, separarlos en pequeñas tareas. De ese modo me da la sensación de que con cada tarea que voy haciendo check después a lo largo de toda la semana, es como si estuviese dando un paso cada vez a esa meta de cumplir ese objetivo o ese proyecto. Aquí hay muchísimos expertos en productividad que lo que te dirán es que cada tarea grande la subdividas en tareas más pequeñas y que después esas tareas más pequeñas las subdividas en tareas aún más pequeñas. Pero para mí eso, al final, con el tiempo, he descubierto que no termina de ser algo que yo pueda llevar a mi día a día y que al final termino pasando más tiempo organizando las tareas que tengo que hacer que cumpliendo las tareas de verdad. Por eso, para mí, lo más sencillo es apuntar ese objetivo y después subdividir ese objetivo en 4 o 5 tareas, pero no mucho más allá de eso. La aplicación que utilizo y la que has estado viendo ahora en pantalla se llama OmniFocus, pero esta aplicación es una aplicación exclusiva tanto para Mac como para el entorno iOS y además es un poquito cara. De todos modos, hay otra aplicación que es bastante reciente y que funciona bastante bien, es Todoist. A mí me da mucha pereza pasarme ahora a Todoist, pero cuando he probado algunas características me ha parecido que es suficientemente completa, además que la versión gratuita está muy bien, para poder gestionar un poco los proyectos de tu día a día e incluso los proyectos universitarios o si eres freelance, pasar tus cosas ahí. Y si estás haciendo proyectos en equipo, entonces sí, quizás tengas que pagar el plan premium, pero aún así sigue siendo algo más económico que OmniFocus. Ya te digo que, aunque OmniFocus me gusta mucho, tiene 2 fallos. El primero, que no tiene aplicaciones universales y segundo, que en algunos casos puede convertirse en una aplicación bastante complicada y a la que tienes que dedicarle mucho tiempo. Al final OmniFocus en cierta medida se termina convirtiendo en una tarea en sí. Por eso es muy importante que tú mismo o tú misma descubras dónde está esa línea. El segundo consejo de productividad más básico que te voy a dar es cuando ya sabes qué tareas quieres hacer o qué proyecto quieres cumplir, tienes que marcarlo en el tiempo, tienes que decidir cuándo vas a realizar estas cosas. Bien, te voy a contar cómo lo hago yo, de la forma más sencilla posible, que es con un calendario. Ya sea con el calendario que te viene por defecto en iOS, que es el que yo utilizo, o ya sea con Google Calendar, que lo tienes también en tu teléfono Android, o incluso con una agenda de papel. Es muy importante que digas, vale, estos proyectos que he marcado, ¿cuándo los voy a realizar a lo largo de la semana? Y aquí yo lo que hago es lo siguiente, utilizo el calendario de Apple, pero lo tengo sincronizado con el calendario de Google Calendar. De este modo lo tengo tanto en los dispositivos Android como en Windows, como en los dispositivos inteligentes de casa, las 2 pantallas que tengo, tanto la de Lenovo como la Google Home.
A mí esto me funciona y me gusta más tener un calendario digital que uno físico, principalmente porque puedo ir cambiándolo sobre la marcha, puedo ir haciendo cambios si veo que no estoy cumpliendo alguna cosa. Y de ese modo puedo reestructurar la semana sin tener que borrar en una agenda o sin tener que ir con mi agenda a todas partes. Una cosa que yo hago con mi calendario es compartimentalizar, es decir, por ejemplo, todas las tareas que tienen que ver con trabajo las marco de color azul, todas las tareas que tienen que ver con YouTube, que ya es como un ente gigantesco, un proyecto gigantesco aparte, me gusta verlo en el calendario con el color rojo, pero también tengo separado al mismo tiempo las tareas de mi vida personal y esas están de color verde. Para mí es igual de importante marcar en el calendario las cosas que tengo que hacer de mi trabajo como las cosas que quiero hacer de ocio, porque cuidar mi tiempo de ocio es también cuidar del tiempo de trabajo. El tercer consejo que te quiero dar tiene mucho que ver con el tiempo, y es que debes ser realista con el tiempo que dispones y sobre todo con el tiempo que te lleva a hacer cada una de las tareas que has marcado en ese paso 1. Es decir, si a mí, por ejemplo, hacer el guión de un vídeo me lleva 2 horas, no puedo marcar en el calendario que me va a llevar 1, porque al final siempre hubiera agobiado o por detrás de lo que tenía pensado o planificado. Por eso es mejor que ponga 2 horas y media, y si tardo un poquito más, pues no pasa nada, y si tardo un poco menos, pues oye, eso que voy adelantando y quizás a media tarde incluso pueda jugar más tiempo a la Nintendo Switch. El cuarto tip que quiero contarte tiene que ver sobre cómo organizo mis archivos. Durante estos días he subido un par de fotos a Instagram contando que estoy haciendo una migración de archivos de Evernote a OneNote. Bien, ambas aplicaciones, debo ser sincero, y es que son muy parecidas. Tanto Evernote como OneNote sirven realmente para lo mismo. Los dos sirven para que vuelques todos tus archivos. Imagínate que es como una especie de cuaderno, un cuaderno digital. Y esto funciona porque lo tienes sincronizado en todos los dispositivos que tú quieras, ya sea en tu ordenador Windows como en tu iPhone, y que puedas acceder a esos archivos en cualquier momento y lugar sin tener que ir con eso, con todas tus carpetas en la mochila, por ejemplo. He estado utilizando Evernote desde el 2011, es decir, ya hace bastante tiempo. Sin embargo, me apetecía cambiar, principalmente porque quería una aplicación en la que el Apple Pencil estuviese súper bien integrado, porque a mí una forma que me gusta de tomar notas es escribiendo a boli. Y OneNote, que está diseñada por Microsoft, creo que han hecho un trabajo muy bueno a la hora de llevar esa aplicación al iPad. La mayor diferencia que he visto entre una aplicación y otra es cómo catalogan la información. Por ejemplo, en Evernote tienes que ser súper constante sobre cómo pones las etiquetas. Funciona básicamente con palabras clave, y cuando quieres recuperar una nota lo que haces es buscarlo también en función de las etiquetas que has puesto. Y en el otro caso, OneNote funciona un poco más como una especie de cuaderno en el que has puesto diferentes categorías y en cada categoría vas poniendo diferentes páginas. Para mí es una forma un poco más lógica de guardar la información porque es más parecido a un cuaderno real, físico, y yo es que me he criado con cuadernos reales, entonces no sé, quizás es ese punto nostálgico, pero para mí funciona. El quinto consejo que te quiero dar es que revises todos los días lo que tienes que hacer y lo que has hecho. Yo los domingos, como te comentaba, lo que hago es reservar aproximadamente 1 hora, hora y media para apuntar todos los proyectos que quiero hacer durante esa semana. Bien, después por las mañanas, todos los días escribo en una agenda las tareas que voy a cumplir durante ese día y por qué esas tareas son importantes que las cumpla. Para mí es importante decir eso, el por qué quiero hacer esto, porque es una especie de motivación interna. Al no tener un jefe o al no tener una persona que te esté presionando, la mayor presión que puedo hacer es que al final del día esas tareas estén cumplidas. Por eso la segunda parte también es importante, que es al final del día haz una revisión y mira todas aquellas tareas que has cumplido y las que no hayas hecho, pues para el día siguiente. Y como te decía antes al principio del vídeo, todos estos trucos te los cuento en un artículo que he escrito en bloigo.yoigo.com. Ve al enlace que te dejo más abajo para echarle un ojo. Y aquí viene mi consejo bonus o mi consejo extra, y para este no necesitas ningún gadget. Y es que tampoco seas demasiado duro contigo mismo, porque
no pasa nada. Si no cumples todas las cosas que tienes que hacer en un día, al final también tenemos mañana, y si no, pues tendremos otro día. Ahora mismo creo que también estamos mucho enfocándonos en quiero ser productivo durante la cuarentena, y estoy viendo, por ejemplo, en Instagram personas que están haciendo como competiciones sobre quién es más productivo, y no quiero alimentar esa cultura de hacer cosas y hacer cosas y hacer cosas y no pensar tanto en uno mismo. Creo que también es muy importante eso, no ser demasiado duro. Si no cumples las cosas o si hay un día en el que por lo que sea te apetece trabajar menos, está bien. Ahora mismo estamos en un periodo muy complicado en el que hay personas que están perdiendo familiares, o sea, que si hay un día que te apetece trabajar menos, tómatelo para ti mismo. Por último, todos estos consejos que te he contado y estas aplicaciones de las que te he hablado no son definitivas, no soy un experto en productividad. Entonces lo mejor que puedes hacer es que cojas esto como punto de partida, pero que después modifiques, retoques, añadas cosas que creas que pueden funcionarte, que descartes aquellas otras que no te funcionan o que no encuentras sentido, y que al final, poco a poco, vayas puliendo ese sistema de productividad que mejor funcione contigo, porque si alguien sabe sobre ti, eres tú mismo. En fin, espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en siguientes. Hasta otra, chao.